Buenas, ¿qué más? ¿Cómo están? Gracias primero que todo por conectarse a esta masterclass sobre cómo elaborar un plan de metas y no fallar en el intento. Voy a estar mirando aquí a la cámara y voy a estar viendo aquí la pantalla porque aquí es donde tengo la presentación. Listo, voy a procurar que esta masterclass de hoy sea lo más concisa y lo más rápido posible para que no se vaya a ser tan extenso. Si bien sabemos que este es un tema que obviamente abarca muchas cosas y muchos temas profundos, pero yo voy a tratar de explicarles como todas las herramientas posibles en este corto espacio para que ustedes empiecen a desarrollar ese plan de enfoque, ese plan de metas para el 2026, porque estamos en una época donde, listo, está noviembre, llegamos a diciembre, en diciembre se nos pierde a veces el mundo, las fiestas, las salidas, la familia y toda la cosa, el cierre de año también, y no nos damos la oportunidad de planear para el año siguiente. ¿Y qué pasa? Llegamos a enero y normalmente llegamos perdidos o sentimos inclusive que enero se pierde porque en enero apenas estamos empezando como a coger energía y gastamos como ese primer mes en elaborar ese plan de metas y ya de un momento a otro ya estamos en febrero, ¿sí? Entonces vamos a comenzar. Vamos a hablar en este espacio tres temas. Primero, vamos a hablar sobre metas y motivación, el arte de tomar acción, que no es solamente motivarse, ay, estoy animado y ya, sino que tiene un trasfondo más significativo aún. Segundo, hábitos, las acciones como transformadoras y creadoras de ese estilo de vida, ¿sí? Porque a la final, si nosotros queremos cumplir cualquiera de esos propósitos, tenemos que aprender a generar los hábitos suficientes y necesarios para poder llegar a cumplir esos objetivos. Y tres, autoestima, porque esa es la que crea la interpretación de nuestra realidad. Ese tercer punto para mí es el, digamos, de los más importantes, aunque claramente todos complementan al uno del otro, ¿sí? Bueno, ya como les decía, hablé sobre tres puntos clave inicialmente, ¿sí? Motivación, hábitos, autoestima, que eso es como lo que vamos a estar abordando en el espacio de hoy, ¿sí? Listo, vamos primero por ese primer punto. Bueno, primero, ¿qué es motivación y cuáles son los tipos de motivación? La motivación es un término que viene del latín motus y motio, que es como motivo y movimiento, ¿sí? Básicamente la motivación, para no ser tan técnicos, es la manera o es el impulso, digamos el impulso es el impulso que nos lleva a nosotros a hacer o no hacer algo, a mantener o no mantener una acción, ¿sí? La motivación juega un papel muy importante en el establecimiento y en el cumplimiento de cualquier objetivo, porque claramente tenemos que tener un motivo para nosotros poder querer cumplir esa meta, que eso nos quiera mover a cumplir ese objetivo, a cumplir ese propósito, si quiero mejorar un hábito, si quiero hacer ejercicio, si quiero montar un emprendimiento, si quiero tener una empresa, si quiero ofrecer mi servicio, crear marca personal, lo que sea, claramente todo tiene que tener un motivo. Y a veces ni siquiera sabemos cómo establecer el motivo, que es lo más curioso, ¿sí? Hay varios tipos de motivación. Dentro de todas las teorías de motivación que existen en la psicología, yo siempre utilizo dos. Desde el plan de objetivos, perdón, y utilizamos también la motivación extrínseca e intrínseca. La motivación extrínseca es esa motivación que proviene de factores externos a mí, ¿sí? La remuneración, el dinero, por ejemplo, el reconocimiento por parte de otros, eso es motivación extrínseca. Y está la motivación intrínseca que proviene por factores internos a mí. Factores internos como el autorreconocimiento, sí, que digamos que va más desde este autoelogio, por así decirlo, o esa satisfacción, autorrealización que podemos experimentar cuando cumplimos esa tarea, cuando cumplimos ese propósito, ¿sí? ¿Cuáles son los tipos de objetivos? Ahorita les estaba hablando sobre ese plan de objetivos, que es como otra de las teorías como tal de motivación. Y cuando nosotros hablamos de objetivos, que esos son los que nos permiten mantener el hábito, los podemos hablar desde como duración o proyección, desde objetivos a corto, mediano y a largo plazo. Y también podemos hablar de objetivos de rendimiento y objetivos de resultados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los objetivos de rendimiento y objetivos de resultados son muy importantes porque a veces nos ponemos metas o nos ponemos objetivos, muchachos, que simplemente hablan desde un qué. Ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Quiero comprar un carro. Eso es un objetivo de resultado. Pero el cómo vas a llegar a eso y qué tipo de persona debes ser, cómo debes estar económicamente para comprarte ese carro, marca mucho la diferencia, ¿sí? Eso es una parte muy importante también.
Entonces tenemos objetivos de resultado y objetivos de rendimiento. Y hablamos de objetivos a corto, mediano y largo plazo. Los objetivos a largo plazo son los que marcan la ruta y te dicen hacia dónde vas a llegar. Cuando hablo de largo plazo, yo particularmente no tomo el largo plazo como a 5 años, a 3 años, a un año, no. Es la meta final, porque yo puedo tener, por ejemplo, objetivos de aquí a diciembre, y ese es mi objetivo a largo plazo porque ese es mi objetivo final, ¿sí? Mi objetivo a mediano plazo es ese objetivo que me permite saber que voy por buen camino, como en ese 50% por así decirlo. El objetivo a mediano plazo también es muy importante porque nos permite saber cómo vamos. Y los objetivos a corto plazo son esos objetivos que más carga emocional tienen porque son los que nos permiten aprender a estructurar ese hábito. Les voy a poner un ejemplo, yo soy muy de chisme para que sepan. Resulta que yo hace un tiempo tuve un paciente que cuando estábamos desarrollando este plan de enfoque, porque en Brainum solemos todos los psicólogos utilizar diciembre para hacer con todos nuestros pacientes esa retroalimentación del año actual y esa implementación del plan de enfoque para el año siguiente. Una vez yo estaba en una consulta con uno de mis pacientes, estamos haciendo el plan de enfoque, entonces yo le preguntaba, vení, ¿qué crees para el próximo año? ¿Cuáles son tus metas? Y entre todas las metas que me dijo, él llegó y me dijo, yo me voy a comprar un carro. Y yo le dije, listo, ¿y qué carro te quieres comprar? No, yo me quiero comprar una Mazda CX-30 nueva. La Mazda CX-30, póngale que vale como 120 millones, más o menos 120 millones de pesos colombianos. Y ahí van haciendo ustedes la conversión más o menos de cuánto es en dólares y demás. Y el hombre se ganaba mensualmente 2 millones y medio, 3 millones. Entonces, claro, yo le dije, yo, vení, ¿cómo lo pensás comprar? ¿Cómo lo buscas? ¿Cómo buscas llegar a ese objetivo? No, yo lo quiero pagar de contado, a mí no me gustan los créditos. Y yo decía, yo listo, venga, entonces ¿cuál va a ser la estrategia para eso? Porque vos ganas esto, ¿tenés ahorros? No, no tengo ahorros. Listo, entonces uno pensaría, venga, el objetivo si es aterrizable, si es tangible o no está de pronto objetivo, valga la redundancia, no es coherente. Entonces también es importante saber cuáles son esos hábitos que me van a permitir llegar a esa meta. Que de hecho aquí hablando de coherencia, hay un modelo que nos permite a nosotros aprender a establecer objetivos, que es como ese modelo o esa metodología SMART, que define básicamente que los objetivos deben ser medibles, deben ser cuantificables, deben ser estables en el tiempo, deben ser realistas, ¿sí? Porque se deben permanecer. Esto nos lleva a ese tercer punto como de ese sentido y propósito de vida. Muchas personas cuando llegan a esa consulta o cuando llegan a establecer objetivos conmigo, a veces me refieren a estos objetivos como el del carro, que solamente lo hablan desde el qué, pero ni siquiera saben cuál es el propósito que le van a dar a ese objetivo. Porque al final todo objetivo, muchachos, ténganlo muy presente, todo objetivo debe tener o debe estar alineado a ese sentido y propósito de vida mío. ¿Cuál es el significado que yo le estoy dando a las cosas que yo hago y qué es lo que me impulsa a mí a hacer lo que yo hago? Esta parte es muy importante. Recordemos que el sentido de vida es un concepto que engloba el propósito de vida y es el que define el significado de lo que nosotros hacemos. Y el propósito son la serie de objetivos y de metas que me llevan a mantenerme firme en ese sentido de vida, ¿sí? Y el cuarto punto para abarcar este tema de metas y motivación es el concepto de resiliencia, muchachos, y la importancia de las afirmaciones, ¿sí? El diálogo, que eso lo vamos a abordar en el autoestima, es súper importante porque eso es lo que nos permite ser resilientes. Entonces yo he tenido pacientes, ejemplo, la Mazda CX-30. Resulta que entonces él de pronto en un caso hipotético que no lo hizo, empieza a trabajar para comprarse ese carro. Y el primer mes se alcanza a ahorrar no más 1 millón. Y ahí es donde entra el autodiálogo negativo, porque entonces empieza a tener una afirmación negativa. No, es que yo no gano nada, yo no voy a poder tener ese carro nunca. ¡Pum! Se va. O a veces establecemos un objetivo y ante cualquier obstáculo nos derrumbamos y simplemente desistimos de la misma meta. Entonces, por eso es tan importante las afirmaciones positivas y constructivas, porque tampoco soy muy de lenguaje así súper positivo y la psicología súper positiva, sino más bien constructiva, que ese aprendizaje me permita seguir construyendo hasta llegar a mi meta, ¿sí? Vamos hasta ahí en metas. Vamos a ir
al segundo punto, que es un punto que nos permite consolidar este primero de la motivación, y son los hábitos. ¿Sí? Para yo poder cumplir todos esos objetivos que estaba planteándome, yo claramente necesito establecer unos hábitos que me lleven al cumplimiento de esos objetivos, porque es que básicamente el éxito es un hábito. El éxito no es más que la repetición, o bueno, al éxito se llega mediante la repetición de un hábito. Ahí es donde consolidamos una meta, ahí es donde consolidamos el objetivo. Por ejemplo, si yo quiero ser psicólogo independiente, si yo quiero ser profesional independiente, dar consultorías y toda la cosa, yo no puedo pasar a 50 pacientes, 60 consultorías de entrada. Tengo que pasar por mi primer paciente, por mi segundo, por mi tercero, por mi cuarto, y como dicen por ahí, para llegar al C hay que pasar por A y B. ¿Sí? A veces nos ponemos metas que son, digamos, como que no las podemos lograr, o bueno, sí se puede lograr, pero digamos que están muy inalcanzables para el momento en el que estamos, y definimos periodos y duraciones que no tienen como mucho sentido, y eso es lo que nos lleva a la frustración. Entonces, la idea es ir como paso a paso. Lo primero, para poder consolidar esos hábitos, establezcan metas específicas. Vuelvo y les digo, entre más específico, mejor. ¿Sí? Vamos a poner aquí 4 preguntas para aprender a establecer objetivos. ¿Qué, cómo, cuándo y para qué? Primero abordemos el qué, que ese qué sea muy específico. Que no me digan, me voy a comprar un carro. ¿Cuál carro? Para saber si sí lo puedes comprar o no. O no, es que mi objetivo es ganar más. Tú te puedes ganar $2 más, $3 más, 5.000 pesos colombianos más, 10.000 pesos colombianos más, y eso es ganar más. Defina cuánto quiere ganar de más. Yo quiero que mi negocio llegue a más clientes. ¿Cuántos clientes? Porque es que llegar a más clientes puede ser un cliente más y listo, ya con eso cumplí mi objetivo. Entre más específica la meta, mejor, porque va a ser más tangible y más aterrizable. ¿Sí? Segundo, defina un plan y tome responsabilidad sobre ese plan. ¿Sí? Porque es que a veces tenemos el qué, pero no tenemos el cómo. ¿Cómo piensa usted lograr ese objetivo? Ay, que yo tengo como meta ahorrarme 10 millones de pesos en el año. Listo, ¿yo cuánto tengo que ahorrar mensualmente para poder generar esos 12 millones de ahorro mensual? ¿Y qué acciones debo tener yo para poder llegar a esa meta mensual de ahorro? Ay, que es que yo quiero subir la facturación anual. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Que yo quiero crear mi marca personal. ¿Cuál va a ser la estrategia para llegar a esa creación de esa marca personal? ¿Cómo lo van a lograr? Ese cómo para mí es lo más importante, porque es el que te da el paso a paso para cumplir el objetivo, y ese cómo es el que nos disminuye casi que al 100% esa sensación de incertidumbre. Claramente vamos a sentir incertidumbre siempre, pero cuando nosotros tenemos ese plan de acción, nosotros simplemente nos apegamos a eso que ya escribimos, que, abro un paréntesis, esos objetivos deben ser escritos, pero entonces usted ya tiene esa ruta trazada porque ya está escrito cuál va a ser el plan paso a paso, y cada vez que hay cierta incertidumbre por algo que pueda pasar dentro del camino, se redirige en ese plan. ¿Sí? Creen indicadores para medir esos logros, que es el tercer punto. Creen indicadores también para poderlos medir, como les decía antes. Listo, la meta es ahorrar 10, 12 millones de pesos. ¿Cuánto me voy a ahorrar yo mensual, por ejemplo, para llegar a esos, a esos 12 millones, anuales? Listo, yo me tengo que ahorrar 1 millón mensual. Y para ahorrar 1 millón mensual, tengo que ahorrarme 250.000 pesos semanales. Y para esos 250.000 pesos semanales, resulta que yo soy consultor financiero, entonces yo tengo que hacer X cantidad de asesorías para poder generar esa base de ahorro, por ejemplo. Miren que ya estoy teniendo indicadores, ya estoy empezando a establecer indicadores. Desde los estándares, como les decía ahorita, ¿qué tan flexibles son esos estándares? Permítase pensarlo también, porque claramente sabemos que tenemos que ir en una proyección que vaya paso a paso, no llegar a Roma, pues madre, sin haber pasado por otros países, no llegar a la punta del iceberg sin primero haberlo escalado, sin empezar a escalar poquito a poquito. Ay, yo me quiero comprar un apartamento. Bueno, primero ahorrese la cuota inicial, por ejemplo, o primero genere los ingresos mensuales suficientes como para usted poder sostener ese gasto o esa inversión que va a ser mensual, si lo paga en cuotas o que va a ser anual, pero de todas maneras vas a tener que seguir pagando como los gastos adicionales del mismo. Y así, o sea, entre más específico ese estándar, créame que va a ser más flexible y usted lo va a ver más tangible, ¿sí?
Desde los hábitos, busque que sean estables en el tiempo. Vuelve, le digo, mire que aquí estamos hablando, por ejemplo, ahorro 12 millones. Yo sé que ya tengo una orientación de un objetivo en que cada semana yo ahorre 250. Eso me va a permitir, perdón, establecer ese hábito de ahorro donde ya yo mis decisiones las voy a tomar de manera más inteligente. Que resultó una salidita por ahí, que resultó tal cosa, listo, venga, yo tengo que marcar un poquito más ese punto medio y ese límite para no salir siempre, para no pasarme dentro de mi presupuesto de gastos, pues como de ocio y demás. Entonces, tener esa parte presente que es muy importante. Como les digo, atención a lo relevante y lo importante, que es el punto número 6. Dele atención a lo que sea aportante para usted, que le permita mantenerse en ese objetivo, porque esta es, digamos, como esos distractores negativos son los que no le permiten a uno llegar a esa meta que uno tiene concreta. Punto 7, no normalicemos el logro. Vean, muchachos, yo he tenido un montón de gente que cuando yo les pregunto por los logros, y yo creo que más de uno de pronto, si es paciente mío o ha sido paciente mío, se va a identificar con esto, y es que yo les pregunto a todos por los logros y normalmente les cuesta reconocerlos. Haga usted el ejercicio, piénsese, 5 logros, debe 5 logros. Escríbalos en los comentarios donde yo se los dé por ahí o escríbamelos a mí en interno. Créame que normalmente es difícil pensar en los logros porque nosotros estamos como criados en una cultura que está más orientada en la aversión a lo negativo. Yo siempre lo digo, o la aversión a la catástrofe. Por ejemplo, en el colegio no, porque tenía que ser buen estudiante, porque si no, uno perdía el año, lo regañaban a uno, porque uno tenía que ganar las materias y pasar a la universidad, porque si no perdías la materia y perdías el semestre, no porque quisiera ser el mejor estudiante o algo por el estilo, no porque usualmente nos han criado bajo esta misma cultura de la aversión a lo negativo, de la aversión a la catástrofe, y eso es lo que a veces no nos permite visualizar ese contenido constructivo positivo que nosotros generemos, sino que visualizamos más fácil como el error, visualizamos la catástrofe, y eso es a lo que más le prestamos atención, ¿sí? Cuando usted, por ejemplo, empieza a reconocerse los logros, cuando usted empieza a reconocerse esa parte constructiva, su cerebro le empieza a pedir más información de ello. Pero bueno, eso se lo voy a hablar ahorita en la parte de hábitos. Entonces, recuerden, cada logro que usted se consiga, de esas metas que usted estableció, hey, reconózcaselo, felicíteselo, dígase al menos como, bien, ya voy bien por ese paso. Y su cerebro va a querer buscar más de eso que usted le va a empezar a dar. Y bueno, antes de ir a este tercer punto, a la parte de autoestima, yo quiero que aclaremos también y que ustedes sepan tres como aspectos o dimensiones que impiden mantener un hábito. Tenemos tres dimensiones. Una dimensión personal, cómo nos hablamos a nosotros mismos, que eso es lo que define nuestros esquemas. Un esquema es un patrón de comportamiento de pensamiento que se establece con el paso del tiempo de manera aprendida o después de una experiencia importante o una experiencia traumática. Para no ser tan técnico, un esquema es la manera particular en cómo uno piensa y en cómo uno interpreta la realidad, ¿sí? Y ese autodiálogo es el que empieza a definir este tipo de esquemas. A veces tendemos a sabotearnos mucho o a ser evitativos o algo, por ejemplo, que nos impide, pues cualquier acción o cualquier conducta que nos impide cumplir esa meta o ese objetivo, es porque nosotros mismos a veces nos boicoteamos, nosotros mismos nos saboteamos, pero no somos conscientes, sino que tenemos una serie de esquemas y patrones arraigados atrás que son los que nos enseñaron a nosotros a percibir la vida como la percibimos, que para nosotros es normal, pero eso es lo que no nos permite avanzar, perdón. Y por eso es que aquí en consulta, en las mentorías, en estos espacios en Brainom, siempre abordamos esta perspectiva para poder saber qué es lo que no te permite a ti cumplir esos objetivos, cumplir esas metas y llegar hacia donde tú quieres llegar, ¿sí? Segunda dimensión, dimensión social, la influencia del entorno, que es como la interpretación de nuestra realidad, ¿sí? Porque claramente, como dice la frase por ahí, dime con quién andas y te diré quién eres. Porque a veces sabemos que el entorno también influye mucho y por eso busquen estar en un entorno que les favorezca ese cumplimiento de objetivos. Claramente, si tú estás en un grupo con cinco alcohólicos, tú vas a ser el sexto. Pero ¿qué pasa si estás en un grupo con 5 deportistas de élite, con 5 empresarios? Tú vas a ser, por consiguiente, cuando estás con ellos y les aprendes, tú vas a ser el siguiente. Sí o sí vas a ser el siguiente. ¿Sí? Bueno, tenemos esa parte también. Y la tercera, la dimensión familiar,
que es como lo que hablamos, las famosas cadenas familiares que ralentizan el crecimiento. Eh, para mí los familiares, la familia como tal, esos cuidadores, siempre van a ser el espejo y los maestros más importantes que nosotros vamos a tener en nuestra vida. Muchachos, busquen aprender de sus familias, pero cuando yo digo de aprendizaje no aprendan solamente lo positivo, porque yo normalmente le digo a mis pacientes, cuando yo hago las mentorías, como, hey, vení, qué aprendes de tu mamá? ¿Qué aprendes de tu papá? ¿Qué aprendes de tu tío? El que sea, y solamente me refiero a los aprendizajes desde lo positivo. Ay, no, que no muy responsable, esto, vení, ahora que no te gustaba esa persona. Ahí me decía, tú, no me gustaba esto. Listo, ¿y qué aprende de eso? Porque es que nosotros no solamente aprendemos de lo positivo, lo negativo también nos enseña un montón para saber qué hacer y qué no hacer en nuestra vida. Ese es el espejo, ese es el reflejo. Entonces, pilas con eso también, ¿sí? Ahora, vamos a esta parte de la autoestima, que para mí es la clave, ¿sí? Les dejo aquí 8 puntos. Primero, la comunicación es la clave, no con el otro, la comunicación conmigo mismo. Cuiden la manera en cómo ustedes se hablan. Vea, hay gente, yo he tenido pacientes que dentro de su diálogo cotidiano es como, no, es que yo soy muy malo, no, es que yo soy horrible, no, todo mal, no, es que yo soy una mierda. O sea, muchachos, eso es lo que condiciona su mente. Acuérdense que la mente simplemente le hace caso a lo que le dice el diálogo. ¿Sí? Usted proyecta, usted atrae a su vida aquello en lo que usted piensa la mayor parte del tiempo. Y si usted piensa la mayor parte del tiempo en ese tipo de diálogos negativos, ¿qué es lo que va a seguir trayendo a su vida? La misma confirmación de ese diálogo. Te despilas con esa parte. Segundo, como les digo, cuide como le habla el cerebro, las afirmaciones positivas. Reconózcase, que es el tercer punto. Reconózcase cada cosa que se los decía hace nada. Reconózcase cada logro, reconózcase cada avance. Que usted se vio, por ejemplo, esta masterclass. Hey, me vi esta masterclass y la voy a poner en práctica. Esto me va a funcionar, esto me va a servir. Entre usted más carga positiva y carga de información constructiva le da a su cerebro más la va a buscar. Muchachos, el cerebro es un órgano que es adictivo por naturaleza. O sea, él genera dependencia por cualquier estímulo que usted le da. Cómase una chocolatina durante 30 días y quítesela al día 31 y verá cómo usted empieza. Uy, quiero una chocolatina. Uy, qué ganas de una chocolatina. Esto, lo otro. Porque empieza a generar esa dependencia. Ahora, ¿qué pasa si usted le empieza a dar diálogo, comunicación positiva a su mente? Su cerebro se lo va a seguir pidiendo. Cuando usted le da un reconocimiento, un logro, créame que usted sigue buscando. Yo en todas mis consultas, a todos mis pacientes les pregunto siempre por los 5 logros que hayan tenido en la semana. Al principio les cuesta mucho decírmelos, pero saben que después de unas 4 o 5 semanas de estar viniendo a consulta, ya les empieza a dar más fácil decírmelos. Porque saben que van a venir aquí a sesión y dicen, van a preguntar por los 5 logros y los empiezan a buscar. ¿Sí? Empiezan a atraer las cosas. Tú atraes con tu mente, tú atraes a tu vida lo que piensas. Eso se llama sistema de activación reticular. No es como la ley de atracción y ya, no. El sistema de activación reticular, que es un área un sistemita que hay en el cerebro, para no ser tan técnicos de dónde viene, ese es el que permite filtrar la información que tú quieres recibir. Y si ese diálogo suyo es constructivo, es positivo, el cerebro va a seguir filtrando esa información. Hagan el ejercicio. Piensen, por ejemplo, en un Renault rojo, en un Renault plateado, y usted lo va a empezar a ver en la calle. Piensen en una moto negra, usted lo va a empezar a ver en la calle. Todo lo que usted piensa, que yo sé que a todos les ha pasado, ven algo que les llama la atención y lo empiezan a ver en todo lado. Y usted, todo el mundo le compró pues ese bolso. No, no es que no se lo compró, sino que tú no lo estabas filtrando y no lo estabas viendo. ¿Sí? Hey, cuarto punto, la evitación afuera. Está bien, no estar bien, porque es que dentro de todo proceso y dentro de toda construcción y consolidación de objetivos, créame que no todo camino es en línea recta. A uno le van a pasar muchas cosas malas, uno va a tener muchos obstáculos, uno va a tener muchos baches, y eso no quiere decir que uno no los tenga que reconocer tampoco. Eso no quiere decir que uno los tenga que evitar, porque no, tengo que ser positivo. Yo por eso les digo, yo no voy con la psicología positiva sino constructiva. Yo prefiero ser constructivo, porque uno no puede tapar el sol con un dedo. Entonces, cuando pase algo que sea un obstáculo o algo contraproducente para ustedes, no lo eviten, aprendan de eso. Listo, venga, esto porque me ocurrió y qué puedo hacer para eso, porque es que eso es lo que me permite a mí el crecimiento y el aprendizaje. Cambiemos ese concepto de fracaso. Tenga presente que el fracaso no es igual al error, porque a veces pensamos que fracasar es cometer error, pero es que una cosa es cometer un error. El fracaso para mí, ¿saben cuándo se genera? Cuando usted ni lo intenta.
Cuando usted no intenta lo que quiere hacer, cuando usted ni siquiera tiene los cojones, como uno suele decir, para poder cumplirse, para poder mantenerse, eso sí es un fracaso. Desde que usted esté intentando las cosas, desde que usted esté luchando, usted ya está ganando inicialmente, ¿sí? Ay, le repetí esta invitación, qué pena con ustedes. Séptimo, adopte la ley de la visualización. Ey, usted entre más imagine, así mismo ahí sí es donde entra la ley de atracción, entre usted más se hable y más imagine usted mismo cumpliendo esa meta, comprándose ese carro que usted quiere, mirando fotos de ese carro, viendo videos del carro y trabajando claramente por ese carro, a usted más le llega. Créame que esta parte es súper importante. Yo creo que en redes y en todo lado ustedes ya han visto la importancia de visualizar, pero visualizar con acción, ¿sí? Y tenga presente que no siempre le van a creer al inicio. No crean, muchachos, que cuando yo empecé a ser psicólogo todo el mundo me creía. Cuando yo fui a hacer, cuando empecé como a ser psicólogo independiente y que yo dije voy a crear marca, yo me acuerdo que yo lo primero que hice fue sentarme al computador y yo pensé, hijo de pucha, pero yo cómo voy a vender un servicio como psicólogo si yo soy un don nadie. Y yo al principio empecé a ofrecer las consultas, a hacer contenido en redes y toda la cosa. Muchachos, y a mí me escribía gente pidiéndome la terapia gratis que porque no tenían plata, que porque yo apenas estaba empezando, o me decían que si yo tenía experiencia, que cómo iban a saber yo cómo era como psicólogo, porque es que al final nadie va a creer. Y cuando empecé siendo independiente, mucha gente decía, o me veía de manera como un poquito despectiva, porque sabemos que estamos en un entorno más donde el objetivo es el empleo, el objetivo es la labor, que no es mal, pero a mí me dan como un poquito despectivo porque yo era independiente. Ah, no, le está atendiendo consultas ahí mientras tanto. Ah, no, le está haciendo ahí clínica ahí por los laditos mientras consigue un empleo. Pero yo quería que este fuera mi empleo y hoy en día es mi empleo. Acuérdate que al principio va a dar pena, pero después va a dar motivación. Motivación en vida, depende de cómo se quiera percibir, ¿sí? Entonces tenga presente eso, no siempre le van a creer y no le tienen que creer. Vamos por otro punto, como yo les decía, establezcan los objetivos en tres pasos y yo ahorita les di un paso adicional. ¿Qué, cómo, cuándo y para qué? Eso es muy importante, créanme que eso para mí es la clave. Y antes que nada, pues, o antes de ir culminando aquí esta parte, yo les quiero dejar un ejercicio para que lo hagan en sus casas, cuando ustedes puedan, tómenle captura a esta parte si quieren, para que lo tengan ahí guardado, ¿sí? Imagínense que han pasado muchos años y que con el tiempo ustedes se han convertido en una versión más vieja y más sabia de ustedes mismas. Y se van a responder a las siguientes preguntas. Examinando sus vidas, ¿qué es lo que más les gusta de su existencia, de cómo la han vivido? Esa es la primera pregunta. Segundo, ¿hay algo que querrían no haber hecho? Tercero, ¿hay algo que querrían haber hecho? Cuarto, ¿qué les gustaría que sus seres queridos recordaran más respecto a ustedes, a la vida que ustedes tuvieron con ellos? Y en una escala de 0 a 10, ¿cuánto ya hay en su existencia actual que refleje esas respuestas que usted dio anteriormente? ¿Sí? Y si usted quisiera aumentar el grado en que su vida actual refleje las ideas respondidas en las preguntas anteriores, ¿cuál sería el paso pequeño que podría dar? ¿Cuál es la vida que usted quiere soñar? Acuérdense, muchachos, que pues, la vida es solo una y pasa muy rápido como para no quedarse haciendo nada. Yo siempre he tenido un lema, muchachos, que es que yo creo que el mundo es muy grande para no quedarse siendo una persona tan pequeña. Entonces luchen para eso, ¿sí? Luchen para cumplir esas metas. Acuérdense, objetivos SMART, específico, medible, alcanzable, realista y estable en el tiempo, ¿sí? Empieza a creer en usted, establezcase eso, sáquele el rato, no solamente se quede en esta masterclass, no solamente se quede en esta charla y dice, salí, me motivé, no sé qué, no. Cumple ese paso a paso, coja una hoja o desde el iPad si le puede escribir como quieras del celular, pero escriba esos objetivos. Y también lo invito, si usted llegó hasta acá, lo invito a que me comparta esos objetivos. Hey, mira, ve, esas son mis metas, me sirvió para esto, me gustaría saber también si esto te ayudó, si este espacio te ayudó. Y claramente de antemano, gracias si te quedaste hasta este espacio. Espero que esta masterclass te funcione mucho y también para darte ese impulso y si inclusive de pronto no eres paciente aquí en Brainon y quieres de pronto tener una consulta con mi equipo de trabajo, si tú me envías una captura de esta partecita o simplemente nos avisas que estuviste en el webinar, nosotros te damos, te voy a dar ¿qué? Te voy a dar el 30% de descuento en el paquete de 4 sesiones para que se motive bastante y nosotros aquí le ayudamos a terminar de establecer todo ese plan de enfoque y empezamos a aprender herramientas para que usted pueda cumplirse cada una de esas metas.
porque recuerden que psicología no solamente es para el tratamiento de la enfermedad, del trauma o lo que sea, sino que también es para el crecimiento. O nosotros lo aplicamos así, nosotros lo aplicamos desde los hábitos. Para nosotros lo más importante es que toda persona que viene aquí crezca. Así que para no quitarles más tiempo y no es más, les agradezco por este primer espacio, les agradezco por esta masterclass, por haber estado hasta aquí, hasta esta parte del video y espero verlos en una próxima ocasión.